Hoy es martes y de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, aclaramos como siempre que Sí. El programa va diferido, así que bueno, pero igual no creo que de hoy a mañana surjan grandes novedades, por lo menos en lo local. Hay una sensación de cartas ya echadas sobre la mesa, así que vamos a ir analizando eso para digamos, alegrar este fin de temporada alta. Muy bien, vamos a contar un poquito de qué vamos a hablar en el programa. Uno de los títulos es cada vez más difícil para un inquilino conseguir una vivienda en Mar del Plata. Robo de cables y falta de conectividad en barrios del norte. El maratón se va a correr el 24 de abril en Mar del Plata. El 18 de mayo será feriado por el Censo Nacional. Y Europa vive una tregua con el coronavirus. La columna de Pablo Aceto se llama Los tarifazos tan temidos. Y vamos a agregar que el jueves 10 de febrero es feriado local para la administración pública, nacional, provincial, municipal y para los bancos también. Exactamente. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Es cada vez más difícil para un inquilino conseguir una vivienda en Mar del Plata. La reforma a la ley de alquileres 27551, que se implementó el año pasado y cuyo objetivo pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para quienes se encuentran en la necesidad de alquilar. Entre los requisitos problemáticos que la ley impone, se encuentra un plazo mínimo de 36 meses, con ajuste una vez al año, basado en un índice creado por el Banco Central, calculado en función de la inflación y el ajuste de salarios. El martillero Diego del Valle dijo que han pasado más de 2 meses de que uno escuchó, sobre todo en plenas elecciones, que los distintos sectores políticos ponían en primer tema la grave problemática que se estaba dando con la reforma de la ley de alquileres. Esto es verdad. Se decía que se iba a tratar en primer lugar, creo que Massa lo dijo, el tema de la ley de alquileres, pero hasta ahora no ha pasado nada. Y mes a mes, dice el martillero del Valle, esta situación se agrava y es cada vez más difícil conseguir una vivienda en Mar del Plata, pero no solamente en Mar del Plata. Yo estaba escuchando también testimonios de gente que, por ejemplo, vive en Capital Federal y que se cansó de buscar un alquiler en Capital Federal, que son inaccesibles porque son muy caros, y ya están pensando en mudarse al conurbano. Que tampoco la cosa es fácil. Claro, pero quiero decir, Pablo, vos de vivir en Capital Federal... Sí, que debes tener tu trabajo ahí. Claro, todo te eso. tenés que mudar a un lugar donde puedas conseguir algo y, si puede ser, más económicos.
Y después se le va a sumar el costo del viaje. Claro, claro. Hay un tema, todas estas medidas están llamadas a fracasar. Al propietario no le vienen los ajustes inflacionarios una vez al año, le viene todos los meses. Sí. Encima, un alquiler que se extiende a 3 años, que vos no sabés a quién alquilárselo, porque ¿quién tiene garantizado trabajo a los 3 años? Está bien, me van a decir que hay seguro de caución, hay distintas herramientas que pueden solucionar esto, pero después, por ejemplo, están los costos. Cuando alegremente un municipio, sea el nuestro, sea el de Cava, empieza a aumentar sus tasas de servicio, especialmente, bueno, esto lo hemos visto de presupuesto, dice, se está otra vez discutiendo el presupuesto municipal, pero seguramente va a la alza. Eso también va a impactar en lo que son los impuestos. ¿A alguien tiene alguna duda de que rentas generales no va a aumentar? Hablo de provincia, Sí. Hablo de inmobiliario y todo eso. Y por otro lado, vos tenés, sí, al inquilino le aumenta una vez al año. Teóricamente ese inquilino tiene paritarias una vez al año, pero el tema es que cuando se actualiza, Sí, lo de que que se tienen actualiza paritarias, Pablo, los empleados que están registrados. es lo que hay. Claro. A ver, tengamos que dar en cuenta una cosa, que cuando se habla de estas cuestiones, se está hablando de una demanda solvente, del que tiene plata para pagarlo. No se está hablando del problema social de la vivienda, estamos hablando de alquiler, estamos hablando sobre una demanda solvente. El problema que tiene esta demanda solvente, que no es tan solvente tampoco, porque primero, cuando le aumentan el sueldo, salvo algunos rubros muy específicos, que son muy pocos, camionero, bancario, aceitero, que son los que mejores convenios tienen. Porque ¿cómo tienen casa propia? Muy pocos son los casos de lo que alquila. Sí. Muy pocos son los casos de lo que alquila. Y es por una situación particular que se ve. Pero digamos, en líneas generales, son los que tienen estoy hablando de uno, hay más, pero tampoco es que me van a faltar dedos de la mano para contar todos los que tienen una paritaria más o menos decente. Vamos, por ejemplo, a lo que es el sueldo docente, una pareja de docentes, por ejemplo, parten de pisos bajos, hablo de pisos salariales, ¿no? Entonces, está bien, le aumentan una vez al año, que es cuando a ellos le aumentan el sueldo teóricamente por paritaria. Pero el tema es que después tampoco llegan. Claro. Ahora, ¿por qué no llegan? No llegan, primero, por los altos costos que imponen las distintas contribuciones que hacen a al poco margen de rentabilidad del propietario. Y por otro lado, los sueldos pobres. Claro. Acá el problema que tenemos... Los ingresos bajos. Son los ingresos bajos, no es... ¿Y eso con qué ley lo arreglas? A ver, ¿cómo da eso, Melone? Esto es como, qué sé yo, la frazada corta, acá o te quedan las patas al aire o te queda el ombligo al aire, no cubrís. Va a ser un poco el eje central del programa de hoy, porque con el tema de los tarifazos pasa también lo mismo. Sí. Porque si nosotros agarrábamos todas las tarifas, absolutamente todas, las energéticas, transporte,
el costo del alquiler y lo medimos en dólares, no sobresale el precio a nivel internacional. Lo que sobresale es la pobreza de los ingresos de los argentinos. Claro. Hoy bueno, vamos a tocar también el tema de los tarifazos, pero a ver, a una medida internacional es que el costo de transporte público salga $1. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuál quieren agarrar? ¿El blue o el oficial? ¿Contado con liquidación? No se toma Estamos hablando de 120 pesos. 120 creo que estaba, ¿no? Entonces, ¿qué? Un boleto tiene que salir 120 pesos. Ahora, si vos lo ves a nivel internacional, es $1. Ahora, lo que pasa es que ese dólar la gente no lo tiene. Entonces, es muy difícil, a ver, que desde... Yo lo escuché esto cuando se empezó a desarrollar el tema de la nueva ley de alquileres, que hubo buenas intenciones, me imagino, y iban tratando de acomodar lo que no tiene acomodo, porque el problema está que este negocio que trabaja sobre un mercado y como todo mercado se plantea una oferta, o sea, una demanda solvente, a satisfacer una demanda solvente, es que esa demanda solvente no existe. Porque la gente no tiene ingresos. Otra cosa es un plan de vivienda, digamos, verlo desde el punto de vista social. Eso es una cosa, que tampoco la vemos. Bueno, de planes de vivienda, Pablo, ¿cuánto hace que no se habla? No, se habló cuando se aplicó el impuesto a la grande riqueza, que hay un porcentaje. Hasta ahora, con lo único que cumplieron es con los subsidios a las privatizadas. Tampoco... Y había un porcentaje de ese dinero que iba a ser destinado a la vivienda social. ¿Qué pasó con eso? Francamente, no sé qué decirle. Tampoco hay créditos, Pablo. No, y no va a haber, también si quieren ahondamos ese tema, acá la idea, y todo esto está relacionado con la deuda externa, los tarifazos, lo que estamos hablando, esto acá. Por ejemplo, lo que son los depósitos a plazo fijo van a ir a buscar un saldo positivo. Es decir, un saldo, una rentabilidad por encima de la inflación, que es lo que está pidiendo el FMI. Ahora, eso, ¿cuánto va a estar la inflación? ¿El 50%? Entonces la tasa de interés, ¿cuánto tiene que ser? ¿De 60%? Y somos humildes. Ahora, vos con una tasa pasiva del 60%, la tasa activa, ¿cuánto le tenés que cobrar? Claro. O sea, es imposible dar crédito. Sí, pues, lo podés dar. Sí, pero ¿a qué ¿Quién la va a poner? No lo sé. Claro, pero ¿a qué interés? Es más, lo que no sé es de dónde los bancos, porque eso también genera, porque esa plata que queda depositada en el banco no es plata para el banco, es plata de los clientes, a cuál le está pagando un interés. Ahora, para pagarle ese interés, ¿a quién le va a prestar la plata con esas tasas? Pero volviendo, vamos a avanzar sobre esto, pero volviendo a lo que es el tema del alquiler. Sí. Acá sí, tendría que haber otras disposiciones, no para dar una solución definitiva, porque no hay solución definitiva, pero hay paliativos, pero el tema, cuando aumente acá la municipalidad las tasas,
cuando aumente Kicillof, inmobiliario. Entonces, el problema acá de fondo, que es que no es el problema de los inquilinos, porque también hay problemas con los alimentos y no es que estén faltando alimentos. Lo que la gente le está faltando es plata, el poder adquisitivo. Por ahí plata tienen mucha, pero no compran nada con eso. Esta es la cuestión principal, la cuestión de fondo, que es, vos no podés solucionar un desbarajuste como el que tenemos, que se traduce en los ingresos, con leyes que por ahí, en algún otro contexto, podrían dar alguna solución. Ahora, esto es estar como en un naufragio en medio del mar y vienen uno en un bote a alentarte para que llegue nadando. No, no llego nadando por más que me alenté. Necesito, me tiré un salvavidas. Acá el salvavidas sería recuperar ingresos y parece que ese salvavidas no está. Y esto también es decirle a la gente la verdad. Ni la ley anterior, ni esta que está vigente, ni las próximas por venir, van a generar una solución a la cuestión de, estamos hablando de la relación de inquilino-propietario. No lo va a solucionar porque los problemas son de ingresos. Porque por un lado tenés al propietario, que cada vez lo aprietan más con impuestos, y la chica el margen de rentabilidad, que por ahí estamos hablando de distintos casos. En Mar del Plata es muy común gente que ha ejercido el comercio o alguna actividad y sabiendo que las jubilaciones son una porquería, compraron un par de viviendas. Hay otros que no tienen edificios enteros, bueno, son cosas distintas. Pero en muchos casos en Mar del Plata sucede eso. Y entonces resulta que, por un lado, el que invirtió en ladrillo, para, qué sé yo, más o menos solventarse un futuro más o menos digno, lo aprietan con impuestos, y al que necesita la vivienda, lo estrangula con salarios bajos. Entonces no hay ley que solucione eso. ¿Cómo solucionar eso con una ley? Es imposible. Acá hay que verlo en un contexto más general, de ver cómo se soluciona el tema de los ingresos de las personas. Por ahí pasa la discusión, porque después todo lo demás es encima volcar estructuras burocráticas que terminan entorpeciendo más las cuestiones en vez de solucionarlas. Porque acá el problema de fondo es los ingresos de la gente, no otro. Bueno, según el Martillero del Valle, el principal efecto negativo que dejó esta reforma de la ley de alquileres es la disminución de la oferta de propiedades en alquiler. El martillero se refirió a otra grave consecuencia de la reforma de la ley relacionada con la cláusula que estipula la relación de los incrementos anuales con el índice de inflación presentado por el Banco Central. Así como Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, planteó hace más de 2 meses que esto debería ser un tema a tratarse, uno esperaba que estuviera en agenda en las sesiones extraordinarias que va a hacer el Congreso. Ojalá se pueda hacer para poder cambiar los 2 puntos que uno entiende que van a empezar a poder mejorar el tema de la oferta de alquileres. O sea, volver las locaciones al plazo originario, es decir, 24 meses como plazo mínimo,
y dejar abierta la posibilidad de que un propietario y un inquilino se puedan poner de acuerdo en el precio y el cobro del alquiler, ¿no? Sí, lo que están planteando, mira, déjalo como antes porque la verdad que acá soluciones no vamos a encontrar ninguna. Y tiene razón, soluciones no van a encontrar ninguna. Porque por más que se ponga de acuerdo el propietario y el inquilino, Sí. el tema que el propietario tiene un corset impositivo Sí. y distintas obligaciones, Sí. y por otro lado el inquilino No no gana, tiene no gana, recursos. no gana lo Entonces, suficiente. digamos que con leyes esto no lo arreglamos. Acá te está faltando otras cosas. Bueno, pasamos a otro tema. Preocupa el robo de cables y la falta de conectividad en los barrios del norte. Estamos hablando de Mar del Plata. Y esto lo dice la Defensoría del Pueblo. Los barrios más afectados son Parque Peña, Parque Camet, Las Dalias, Jardín de Alto Camet y Félix U. Camet. Y desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón se emitió un comunicado donde se manifestó preocupación por los reiterados reclamos por falta de conectividad, que ojo, no pasa solamente en la zona norte. No, pero nosotros lo hemos vivido claro, sí. Durante, bueno, pasó acá al costado del barrio Soy, al sur, donde vinieron tipo cuadrillas a llevarse los cables enterrados. De teléfono. Y de internet también. Fue todo al mismo pozo. Lo que uno a ver, no estamos hablando de delincuentes encubiertos en las sombras de la noche. Estamos hablando de cuadrillas que van de día, que desentierran cables, que están varios metros bajo tierra o que están en un poste. Digo, es medio difícil pensar que nadie lo ve. Ahora si ya no vemos eso, ¿qué esperamos para que vean, no? Bueno, de acuerdo a lo informado, la situación deja aislados a los vecinos y ha perjudicado especialmente a los chicos también, que durante el ciclo lectivo se encuentran incomunicados con los establecimientos escolares por el tema de las clases virtuales, pero también las alarmas, los monitoreos, las cámaras también se ven afectadas por la falta de conectividad y por obviamente el robo de cables. Los funcionarios dijeron que se encuentran trabajando junto con el ENACOM para asegurar que se respeten los derechos de los vecinos. Es obligación, agregaron, de las empresas garantizar la prestación, ya que esto es un servicio público y no puede ser solo un negocio, debe ser una obligación de las prestatarias y el Estado lo debe garantizar. Sí, muchas veces nosotros comentamos, Pablo, que por ejemplo en los barrios del norte, en los barrios del sur, que vos estás a 10 minutos del centro, tenés lugares donde no llega internet. Aparte, aparte de donde llega, estamos hablando de robos. También. Ahora, tampoco es, o por lo menos yo no lo veo, una fuerte o grandes comercializadores de cobre, son muy pocos. Digo, no son celulares, camisetas, zapatillas, que pueden girar por cualquier lado, es cobre. No es muy difícil saber quién comercializa el cobre.
porque, a ver, si no hay quien lo compre, no va a haber quien lo robe. Ahora, si lo roban, esto ya viene pasando hace varios años, que también producto de la crisis y todo esto, salen a rebuscar lo que sea. Mar del Plata, la Argentina se había ubicado en un exportador importante de cobre, teniendo pocas minas de cobre. Era el robo de cables. Ahora, los operadores que comercializan el cobre no son tantos, ¿eh? No. ¿Cuántos son? No es muy difícil de ubicarlo. No estamos hablando de robo y comercialización de zapatillas, bicicleta, neumáticos, que vos te ves la rueda por la calle que sabés de dónde viene la rueda. En cambio, la comercialización del cobre no es tan tan masivo como para decir, miren, no sabemos por dónde se está yendo el cobre, porque se trata de eso, porque no es que lo roban para envolverse como momias de cobre, ¿no? Porque los comercializan, ¿dónde los comercializan? Y no son tantos los lados. ¿Cuántos son los que te compran cobre acá en Mar del Plata? 10 personas. 15, por ahí si algunos no conozco, pero no son mucho más. No hay mucho por donde ir a investigar. Y aparte no es tan difícil, ¿viste? Cuando vos ves 10, 15, 20 personas excavando una vereda en autos particulares, vos ya te tenés que dar cuenta que si pasa un patrullero, mira, esto tienen una actitud sospechosa por lo menos. Sí, sí. Bueno, otro tema, el Maratón de Mar del Plata se correrá el 24 de abril. Luego de 3 años regresa la competencia en su 31ª edición. Además de los 42 kilómetros, se habilitarán distancias promocionales de 21 y 10 kilómetros. La inscripción ya está abierta en www.maratonmardelplata.com.ar. Con la presentación formal empezó la cuenta regresiva para el 31º Maratón Internacional de Mar del Plata, que se va a realizar el domingo 24 de abril en el circuito costero de la ciudad. En la presentación se dijo que luego de 30 ediciones, que la maratón siempre se realizaba en noviembre o diciembre, y este año se muda a abril, bueno, esperemos que sea con el éxito de siempre. Dejamos acá las noticias y vamos a pasar, Pablo, a tu columna que, como dijimos, se llama Los tarifazos tan temidos. Bueno, ahora, por supuesto, estamos en un contexto de negociación con el Fondo Monetario, que también cabe aclarar, y esto lo decimos siempre, la deuda con el fondo, que le dicen la deuda de Macri, es 1/3 de la deuda. Hay otros 2 que son con otros organismos, como el Club de París, incluso está los acreedores privados de los bonos que están en dólares y bajo legislación extranjera. ¿Por qué? ¿Cómo hemos resuelto, ha resuelto la Argentina sus crisis en todo este tiempo? Uno, mediante la emisión de moneda, y otro mediante la emisión de bonos, emisión de deuda. Que para el caso da lo mismo. ¿Viste? Uno dice, no, yo lo escucho lo de Camilo que dice, están emitiendo, sí, están emitiendo, y ellos emitían deuda.
Si vamos al caso, es más grave emitir deuda que emitir peso, porque cuando vos emitís deuda, que encima lo sé, sobre legislación extranjera, sobre moneda extranjera que vos no manejás y encima pagando intereses sobre moneda extranjera. Y así hemos llegado a este particular momento donde los problemas se han ido alineando, generando, la verdad, una situación de la cual es muy difícil tratar de adivinar un futuro. Cuesta entender cómo va a ser esto de acá en adelante. Ha pasado, y esto lo hemos dicho, y vamos a empezar a hablar sobre el tema de tarifazos, un poco también lo adelantamos con el tema de los alquileres, el concepto, pero cuando se plantea el problema es el fondo. Yo me hago esta pregunta, ¿cómo llegamos al fondo? Porque algunos dirán, no vinieron a correr con plata, pero la verdad es que el camino que nos llevó al fondo no es solamente los caminos que tomó Macri. Muchas veces el eje principal de este programa ha sido la cuestión energética, las cosas que hemos hablado sobre este tema, y por ahí valdría la pena hacer una pequeña enumeración de las cosas que hemos venido hablando y que están en videos anteriores. Empezamos el año con sequía. Esto también generó un gran inconveniente en lo que es la generación de energía hidráulica de la que producen los distintos embalses, Yacyretá, Salto. Estamos hablando de que por sequía hemos perdido 5.000 gigawatts de generación. ¿Cómo se compensó eso? Lo lógico es que se compensara con el gas. Pero como los concesionarios de los yacimientos no producían gas, porque ellos lo que les interesaba negociar con el Estado era una política de subsidio que garantice su rentabilidad, entonces no teníamos gas. Entonces se recurrió, y eso lo hablábamos, lo dijimos más de una vez a principio del año pasado, que por ejemplo en la generación de energía se estaba gastando 15.000 litros de fuel oil y gasoil quemándolo para las generadoras. Mucho de eso importado, porque tampoco teníamos suficiente abastecimiento de combustible líquido. Parte también de la sequía es la responsabilidad del monocultivo, de estas cuestiones, que en una política desacertada del gobierno que avanzó sobre los biocombustibles, terminó generando la destrucción de bosques nativos y este tipo de cosas. Entonces, el biocombustible que nos solucionaban un 5% o un 15% de acuerdo al corte de energía, nos hizo perder 5.000 gigawatts de generación en los embalses. Estas han sido las políticas
de fuga constante de recursos, tanto recursos naturales como recursos financieros, que nos llevaron al FMI. Si vemos, por ejemplo, lo que el año pasado el gobierno gastó, y estamos hablando de Edenor y Edesur, en subsidios, estamos hablando de unos 7.000 millones de dólares en subsidios para tener un mal servicio. Entonces, no solamente queda, cuando se habla de la crisis económica, la cuestión del tema del fondo, no, es todo lo demás. Y el fondo. Ya el fondo fue la etapa final. La Argentina desde los años 90, con las privatizaciones y con ciertas políticas que no la ha cambiado desde la época de Menem, donde hubo una simple variante, emitir moneda o emitir deuda, una después llevó a la otra. El país terminó no produciendo nada, porque de la misma forma de la presión tributaria, de tasa, de todo eso, pesa sobre, por ejemplo, hablábamos del inquilino y de los propietarios, también pesa sobre la producción. Y entonces vos lo único que tenés para tratar de aliviar lo que genuinamente te genera recursos, que es la balanza comercial, después termina siendo negativa, porque después tenés que importar todo, incluso tu energía, incluso lo que vos estás subsidiando. Porque hay que ser claro, cuando se emite deuda, cuando llegan los dólares al Banco Central, entran en una fórmula de conversión y se terminan emitiendo pesos. Siempre se emiten pesos. Cuando se emite o contra liquidaciones, que puede ser por préstamos o por liquidaciones de producción, o simplemente porque metiste peso. Algunos me dirán, bueno, pero cuando entran dólares tiene un respaldo. Sí, pero si vos te entraron los dólares, metiste peso y después los dólares se te fueron por la otra ventanilla y te quedaste con los pesos impresos. El tema del fondo, el tema no es solamente el tema del fondo. El tema es si con todo esto que tenemos vamos a hacer un país. Porque también, ¿cuál es la razón de todos estos impuestazos? Que después terminan en deuda externa y que después termina en imposiciones de planes de ajuste para juntar plata para pagar la deuda. Parte de lo que es de la pérdida del control de todo lo que es recursos naturales, estratégicos. Vienen empresas extranjeras, cobran ellos el peaje, hay puertos que son de empresas extranjeras, los recursos del subsuelo están administrados por empresas extranjeras, vamos a explotar, a reventar el mar también, se la damos a Equinor, a Shell, a esto. Entonces, y de todo eso por ahí recibimos un 6% de retenciones. ¿Qué habrá pasado con todo el resto, no? Digamos, ahí, se la llevaron. Hay un 94% que se la llevan, digamos. Porque cuando yo hablo de que la Argentina queda un 6%, es porque se están llevando un 94%. Claro. Cuando cualquier concesión en el mundo no se habla menos del 25%. No, es que 6 te dejan. 6 te dejan. Porque encima te dejan lo que ellos declaran que extrajeron, porque todo por declaración jurada, igual que el juego. Entonces, la pérdida de esas rentas extraordinarias
producto de desguace de las empresas públicas, la empresa estatal naviera, mismo YPF que tenía flota propia. ¿De dónde va a sacar los recursos del Estado? Y cobrándote impuestos. ¿De dónde lo va a sacar si todo lo demás lo regaló? Y lo que tiene planeado hacer es para regalar, llamen. Se llevan el 94% de todo, a ver si lo entendemos. Y en algún momento se llevaron el 5%, como por ejemplo la minería de cielo abierto. Entonces, la lógica es lo que va a pasar. Ya está todo alineado. El mal manejo del medio ambiente que generó poco recurso en los embalses, esto también es una responsabilidad compartida entre Argentina, Paraguay y Brasil, ¿viste? Porque el Paraná nace en la Amazonia, así que digamos, hay una cuestión en conjunto, pero en definitiva seguimos también siendo responsables. El sostenimiento de un modelo privatizador que no dio ninguna solución, todo está tal cual estaba cuando era del Estado, por eso están los cortes, está la falta de inversión, y cuando hay una inversión la hace el Estado. Entonces no sabemos muy bien qué rol cumple el empresario privado. Y vamos hacia una etapa donde esto lo hablamos el año pasado, cuando todos estaban preocupados por la inflación. Yo dije, bueno, mirá, estamos con inflación, pero con tarifas congeladas. ¿Qué va a pasar cuando se descongelen las tarifas? Porque las tarifas se iban a descongelar, Esto era claro. Se está hablando, tenemos hasta ahora, si bien todavía el gobierno no presentó el proyecto del acuerdo para discutir en cámaras legislativas el acuerdo justamente con el FMI, pero sí es claro que el gobierno ha ido haciendo ajustes paulatinos para cuando llegue ese acuerdo no sea tan de golpe todo. Lo real y concreto es que durante estos 2 años, toda la semana, esto lo venimos siguiendo todos los sábados, se ha devaluado 25 centavos el peso argentino en relación con el dólar, 25 centavos de dólar. La última semana fue 50 centavos de dólar. Esto ha sido por goteo todos los días. Y la inflación que ha hecho, por ejemplo, que los servicios, si lo medimos a nivel internacional, entre ellos, como hablábamos de los alquileres, no resulten ser tan caros, por lo menos si lo comparamos con los demás. Ahora lo que sí resulta que el ingreso promedio, el ingreso mayoritario de los argentinos está muy por debajo de la media, incluso en Latinoamérica. Es decir, estamos pobres. Cobramos un montón de plata, pero son números nada más. Cuando vos vas, 1.000 pesos no vale nada. Y la cuestión también del tarifazo, y lo que están recuperando es el precio internacional. Lo primero que se está viendo, o por lo menos lo que se discute con más claridad, donde hay mayores números, que es en el subsidio de los transportes. Sabemos que incluso también esa discusión la tenemos en Mar del Plata, que es todos los sistemas de transporte están basados sobre los subsidios, no para dar mejor servicio, porque no dan mejor servicio, por lo menos en el interior, o por lo menos en Mar del Plata, están para garantizar la rentabilidad empresarial,
el servicio transporte público de pasajeros es un rotundo fracaso. Van a insistir con otra vez renovar la concesión, se van a dar las discusiones. En el caso de Cava, los subsidios cubren un porcentaje mucho más alto todavía. Estamos hablando arriba de un 80%. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó en Chile cuando aumentaron el boleto del subte? Que había sido 4 centavos, Sí. una cosa así, lo que pasó. Hubo manifestaciones. No, hubo reforma constitucional, quilombo en la calle, cambió el gobierno, cambió la orientación del gobierno completamente. Porque como que el tema de la tarifa del transporte público es especialmente irritativa y encuentran a todos los sectores en la calle en el mismo lugar, ¿no? A diferencia que cuando te llega a domicilio la factura de la luz y el gas, que ya vamos a hablar de eso, pero evidentemente y la Argentina ha ido caminando también equivocadamente como la energía, el tema del transporte, se ha centrado mucho en lo que es el transporte automotor, dejando por ejemplo, digamos, y vamos más allá del transporte público de pasajeros, sino transporte de mercaderías, hubo un choque, seguramente lo van a ver mañana en todos los portales, en Casa Verde Noticias también. Hubo un tremendo choque de camiones acá en el conurbano, donde explotó un camión cisterna de combustible, digamos, porque acá todo se transporta por ruta. Se ha abandonado lo que eran los ferrocarriles como transporte y el camión para hacer el transporte cerca, no, acá los transportes de larga distancia. Que el tren es más barato. Es más barato y más seguro, ¿viste? Y lleva mayor volumen. Sí. Digamos, no es lo mismo venirse desde el sur en un camión cisterna que varios vagones cisterna vayan en tren y el camión vaya de la estación de tren a la estación de servicio en la zona. Para hablar un rubro, podemos hablar de esto, ¿no? Pero se ha ido transitando el camino de los transportes motorizados en ruta, y hoy en el contexto de un golpe tarifario en los combustibles. Así que por vía doble tenés la baja de subsidios en el transporte y por el otro lado vas a tener un aumento de combustible. Como dijimos, el transporte por lo común en el mundo no es muy barato. Siempre se habla de $1 el pasaje. Ahora, ese dólar es, qué sé yo, ahora será, no sé cuánto cerró el dólar hoy, pero no debe estar menos de 120 pesos, 130. Ahora, ¿vos te imaginás a la gente pagando 130 pesos el boleto? El boleto, para ir y después hay que volver, ni hablemos lo que tienen horario cortado. Bueno, en Cava estábamos viendo, Pablo, que se va a 100 pesos. Se iría a 100 pesos por la quita de los subsidios, ¿no? Eso, ya de hecho el subterráneo es mucho más caro, que no estábamos hablando de Cava, porque justamente el tema que hace complejo lo de Cava, el transporte de Cava, es que a diferencia de Mar del Plata, porque en definitiva Mar del Plata se relaciona en sí misma. En caso de Cava no, porque mucha de la gente, que lo que hablábamos del inquilino, que se van a vivir al conurbano para buscar una vivienda más accesible, después se va a encontrar que tiene que ir al trabajo y tiene que pagar 100 mangos el boleto. Estos son los problemas en línea, que ya son insalvables, y acá esto no se arregla con una ley acomodando
un subsidio más, un subsidio menos. Esto, ya acá hay que hablar de cuestiones más de fondo. También hace pensar que las políticas de transporte público en los distintos municipios tienen que modificar este modelo de privatización del servicio por X cantidad de años. Evidentemente no ha dado ninguna solución y promete para el futuro mucho conflicto. ¿Por qué? Porque ya, yo diría a los empresarios que ya lo hicieron, no se metan más en problemas porque va a ser muy agudo la situación a partir de cosas que ya escapan de lo que te pueda dar Bonifati, lo que te pueda arreglar Montenegro, lo que te pueda prestar Pulti, que son, o del Frente de Todo, que son los que siempre están negociando ahí con los empresarios de transporte, porque esto ya viene de más de lejos, que es el ajuste que viene con el FMI, donde ya incluso sin FMI ya la cuestión es compleja por sí sola, porque ya los problemas los tenemos incluso sin deuda. Estas son las cosas que hay que entender. Eso por un lado. Por otro lado, el aumento de tarifas eléctricas. Por ahí lo que tenemos más en claro es lo de Edenor y Edesur, porque eso lo administra el ENRE, y ya el ENRE está con un mapa de Buenos Aires haciendo línea a ver a quién le van a aumentar más, a quién le van a aumentar menos, qué va a salir de eso, francamente, que se la arreglen los porteños. Disculpen. El tema de las provincias, el tema de la distribución eléctrica en provincias, salvo esas zonas que toca Edenor y Edesur, que también involucra a sectores del conurbano, pero el resto de las provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, la distribución eléctrica corresponde a la administración provincial. Entonces también hay que ver qué medida toma. Muy diferentes no van a ser. Yo no creo que Kicillof vaya por la anulación de los contratos de concesión y diga vamos otra vez a refundar Leva y nos sacamos por lo menos la rentabilidad empresarial encima. Que es algo que también está diciendo el sindicato de Luz y Fuerza, que hicieron una reunión acá en un congreso de Festera, donde cuestionaba la rentabilidad empresaria, digamos que la cosa no da para que venga uno y haga negocio, porque esa diferencia es fundamental. Eso sin hablar también de los impuestos que se aplican sobre la energía y sobre las inversiones que hay que hacer. Porque es claro que vamos hacia una situación de crisis muy profunda para este invierno. Esto, digamos, estamos viendo el ajuste de fondo en el terreno. Otro es el tema del gas. El precio del gas ha aumentado y esto hay que decirlo, independientemente que gran parte del gas es nuestro, pero como está manejado por operadoras extranjeras, nos los cobran a nivel internacional, más allá de que tengamos que importar. Entre el año pasado y este año pasó de el millón de BTU, lo tengo acá anotado, saltó a 60 dólares el millón de BTU, perdón, 60 dólares el millón de BTU, que esto es parte de lo que surge de la crisis en Europa, que es por el tema del gas, y que por esa razón está aumentando el precio de la energía eléctrica, porque básicamente el gas natural es o el gas licuado de petróleo es lo que se usa para las grandes generadoras. Es decir, un aumento internacional del gas
Ha aparecido porque hasta eso nos salió mal. El golpe de Evo Morales ha provocado una desinversión en lo que es la producción de gas natural en Bolivia. La culpa de Yáñez, sí, pero tampoco es solo la culpa de Yáñez. Recordemos que durante toda la última etapa de Cristina y todo el gobierno de Macri se decidió no comprar gas a Bolivia por el gasoducto que se hizo para traer gas a la Argentina para mantener el negocio de Vaca Muerta. Entonces tampoco los bolivianos no van a poner plata para no hacer nada. Porque ese gas era más barato. Porque ese gas era más barato. Entonces se generó toda una desinversión en ese sentido que se profundizó con Yáñez. Pero, a ver, es culpa de los bolivianos. Y mirá, la verdad que cuando hicieron el gasoducto, resulta que no le queríamos comprar gas a Bolivia, porque si no se caían los precios, se hacía inviable Vaca Muerta. Después resulta que no teníamos ni el gas de Vaca Muerta ni el gas de Bolivia. Esto ¿cuándo pasó? Pasó con el gobierno de Macri y pasó con el gobierno de Cristina. Porque había que sostener, había que inventar un negocio que era el de Vaca Muerta, y entonces si compraba gas barato a Bolivia, eso no iba a ser factible. Esa es una responsabilidad nuestra. La otra parte es de Yáñez, que tampoco Yáñez tenía por qué invertir por algo que nadie le iba a comprar. ¿A quién se le va a ocurrir que después a los argentinos se le va a ocurrir comprar gas? ¿Qué sé yo? Que se decidan. De hecho, se ha encontrado un gran yacimiento, esta es la última información, un gran yacimiento de gas natural en Bolivia, pero eso no lo va a resolver los problemas de este invierno, ¿eh? Esto es claro. Aparte, el problema que tenemos nosotros ya son de dólares, porque no tenemos reservas. ¿Por qué? Porque nuestra balanza comercial es pésima, compramos más de lo que vendemos, y encima de los pocos dólares que nos quedan tenemos que pagar las deudas. Y lo que sí queda también, porque uno ve que los funcionarios del ENRE, hay que ver qué es lo que van a hacer la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, hace rayas, a ver a quién le cobra más, a quién le cobra menos, va a haber tarifas subsidiadas, que todo igual van a aumentar un 20%, y van a haber tarifa libre que no sabemos de gente de qué lado de la raya. Ahora yo me pregunto, está bien que hagan raya ahí en Cava, qué sé yo, que vean cómo lo solucionan, pero es algo que también corresponde a la política nacional, que ya ahí no entramos en lo que es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que es la distribución de gas. ¿Qué es lo que va a pasar en el interior con el tema de las garrafas? Hace 3 programas que vengo preguntando sobre el tema de la garrafa, porque acá no sé por dónde quería hacer la raya, porque en Mar del Plata no hay gas, así que ya la industria está deprimida por eso. Tenemos también falta de generación en la central 9 de julio por falta de gas. A ver, ¿cómo resolvemos el tema de las garrafas? Que es ahí donde está el mayor porcentaje de gente vulnerable. Claro, claro. Bueno, sí. Después que el ENRE haga la raya en Cava, a ver a quién le aumenta un 20 y a quién le aumenta un 135, que más o menos lo que se está especulando. Bueno, ya que hay por lo menos una idea de cuidar los intereses de las personas que están en vulnerabilidad. Bueno, mire, hay todo un interior, entre ellos también el conurbano, que depende del gas envasado. ¿Cómo vamos a hacer eso?
¿Cómo vamos a hacer con la gente que le cortan el gas y vive en un edificio? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque cuando hacen una raya, ponen de un lado y del otro, qué sé yo, que lo que sí, en líneas generales uno puede decir que en el barrio de Los Troncos hay un sector pudiente, pero también hay casillas, no sé si las vieron. Ya la villa de Paso no está, pero también hay sectores de vivienda humilde, que uno dice, sí, está en la loma, no, sí, pero está en la loma, pero son viviendas, son sectores. ¿De qué lado de la raya lo va a poner esa gente? No lo sé, pero en definitiva, esto va a ser un invierno difícil. Queda para mí, ya que hay tantos funcionarios, ¿viste? Porque acá no tenemos un defensor del pueblo como cualquier lado del mundo, tenemos 3. Más 24 concejales, intendentes, diputados, senadores provinciales y no sé cuántos asesores, un ejército. Acá hay no los escucho hablar del tema del gas, Y yo quiero ver, empecemos a hablar del tema del gas envasado. Empecemos a hablar del tema del gas envasado. A ver cómo es que se va a solucionar eso, cómo es que vamos a solucionar ese problema. No solamente el problema de costo, el problema de distribución, y no empecemos con la garrafa social, la garrafa, ya tenemos que hablar de la garrafa, en definitiva, y seguiremos en este tema, pero el tema, a mí lo que me preocupa en ese sentido, y sobre los sectores vulnerables, es el tema del gas envasado, porque el invierno que se asoma bastante complicado. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo. Nos despedimos como siempre con un tema musical y nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar. Muy bien, seguimos en la 101.9, sí. Así que nos vemos el martes que viene, pero antes, el sábado a la mañana, con 3 para el desayuno, con Gloria, Carlos Matos y Carlos Junco. Muy bien.